Es que, claro, en ese momento yo creo que México tenía una ansia de cambio fundamental, digamos, que estaba como en el ánimo de la población del país. El PRI estaba ya empezando a quebrarse. Era posible ver la ruptura de esa hegemonía de 70 años, digamos, ¿no? Y ahí empezó y pusieron una licitación. Este era un canal nuevo, que era un canal del Estado que compra Ricardo Salinas Pliego, y él decide hacer una telenovela, ¿m? Y contrata una productora muy pequeña. Ellos no sabían hacer telenovela, y esta productora muy pequeña, ahí había un venezolano que yo conocía, que era un tipo muy loco y fabuloso, que había pasado 13 años en Radio Venceremos en El Salvador, que se llamaba Hernán Vera, al que le decían el Comandante Maravilla. Él era un gran saboteador de todas las grandes cosas solemnes, y entonces contaba que en realidad a él le decían Comandante Maravilla porque lo suyo era el asombro, y cada vez que iban por la selva le decían, aquí está el volcán, y él decía, qué maravilla. Todo le parecía maravilla, no se refería a su épica. Pero entonces Hernán, junto con Epigmenio Ibarra y Carlos Payán, que era el fundador del periódico La Jornada, que tenían otra visión, decidieron tratar de hacer una telenovela distinta. Esta telenovela, que es nada personal, también se monta sobre algo muy importante y bueno, que es el asesinato de Colosio. México vive sobre el asesinato de Colosio, y nosotros hacemos una telenovela. Es decir, yo vivía en Venezuela, ellos llaman a Cabruja, ¿no? Cabruja empieza el proyecto y se muere antes de terminar el primer capítulo, y vuelven a hacer como una especie de búsqueda y me eligen a mí, y entonces yo voy a México. Y entonces, un poco, la telenovela se monta sobre el asesinato de un fiscal, de un procurador. Es decir, el referente era Colosio, en una sociedad acostumbrada, como era la mexicana, a la falta absoluta de transparencia en todo, y lo que pasó un poco con Colosio. Para nosotros fue complicado en algún momento porque tenía uno la sensación de que la gente podía esperar que la telenovela dijera lo que no decía la justicia, es decir, quién mató a Colosio. Nosotros teníamos incluso un personaje que era Carlos Salinas de Gortari, que buscamos un actor igualito, pelón y con las orejas como puntiaguditas, y lo pusimos de espaldas. Él siempre estaba de espaldas. Y nunca se decía su nombre, pero era Carlos Salinas para todo el mundo. Y entonces, claro, la novela empezó a tener como éxito que después empezamos a tratar de forzar un poco ese sistema de producción tan rígido, y yo dejaba en los guiones y en el capítulo unos espacios como en blanco que grabábamos ese día, con alguna noticia de la realidad, una escena como nueva para todo el capítulo, para que la gente tuviera la sensación de que estábamos escribiendo pues al día y produciendo al día. Entonces, claro, ahí funcionaron muchas cosas, todos estos elementos que te digo, pero también yo creo que funcionaba un país que estaba deseando alternar. De hecho, estaba cuando Zedillo reconoce el triunfo de Fox, era un país que también aspiraba a la democracia, y en ese sentido también el Televisa era un poco como el PRI, digamos, ¿no? Televisa era el canal que había pasado 70 no, pues de los 50, pero todo dominando todo el espectro, ¿no? Entonces ese fue un poco, yo creo que el éxito de Nada Personal también tiene que ver con todo eso.